Hola, a continuación vamos a recorrer la Capilla Real. La Capilla Real, que es la sede en la que Sevilla, pues venera a su patrona, la patrona de su archidiócesis, la Virgen de los Reyes, y también venera a su santo patrón, a San Fernando, rey de Castilla y de León, y en buena medida el promotor del cabildo eclesiástico que fundó esta Santa Iglesia Catedral. Esta Capilla Real ocupa el lugar que en las catedrales góticas corresponde al ábside, por lo que está ubicada en la cabecera de la nave central. Prácticamente desde el momento en que la mezquita Aljama fue convertida en templo cristiano, el rey Alfonso X eligió esta zona del lado oriental de la mezquita para edificar una capilla funeraria que sirviera de enterramiento a su padre Fernando III. Y esto ocurrió el 1 de junio de 1253. Y desde esta fecha, esa zona en concreto era patrimonio de la Casa Real. Era esta Casa Real la que tenía que conceder el permiso para su construcción o para su demolición, un permiso que no llegó hasta época de Carlos I. Desde que se aprobó la construcción de la nueva catedral gótica en los primeros años del siglo XV, consta que el Cabildo está solicitando a la Corona la autorización para demoler aquella primitiva capilla real. Primero fue a Enrique III, que se negó. Más tarde a Juan II, que accedió, pero bueno, fue dando largas y la demolición nunca llegó a cometerse. Hasta que, tomó cartas en el asunto el rey Carlos I, el emperador. Esto ya es mediados del siglo XVI, ya terminada la obra de la catedral gótica, y será el propio Carlos V el que insiste en la necesidad de construir esta nueva capilla real, preocupado por la situación en la que estaban los enterramientos de los reyes, que estaban allí hasta entonces. Y así fue como en 1541 Martín de Gainza comienza las obras de esta capilla real, que las continuará hasta 1555, año en el que muere, siendo sustituido por Hernán Ruiz II hasta 1569, que también muere. Le sucede Pedro Díaz de Palacios, a quien el Cabildo acabará cesando en 1574 y nombrando maestro mayor de obra a Juan de Maeda. Será Juan de Maeda el que finalice las obras en 1583. Aunque tanto la Virgen de los Reyes como los restos reales fueron trasladados a esta nueva capilla el 30 de mayo de 1579 en una procesión que organizó el Cabildo. Actualmente reposan en la Capilla Real, además de el rey San Fernando, pues su esposa Beatriz de Suabia, su hijo Alfonso X el Sabio, que estamos viendo aquí su sepultura, el rey Pedro I, María de Padilla, el hijo de los anteriores, Alfonso de Castilla, otro hijo de Pedro I, Juan de Castilla, que lo tuvo con Juana de Castro, y el infante Fadrique Alfonso de Castilla, un hermano de Pedro I, hijo de Alfonso XI y Leonor de Guzmán. Nos encontramos, por tanto, ante una construcción plenamente renacentista y por ende diferente radicalmente del resto de la catedral, que es gótica, como ya dijimos. Y en esta construcción lo que llama poderosamente la atención son sus bellas proporciones y la abundancia de ornamentación. Se accede a ella a través de un gigantesco arco en el que se ven 12 esculturas en piedra que representan los reyes del Antiguo Testamento. Este diseño está atribuido a Pedro de Campaña, aunque la ejecución la llevaron a cabo Pedro de Campos y Lorenzo de Bao,
y ellos también son los autores de un relieve, del relieve de la visión de Isaías, que está sobre el altar mayor, donde los ángeles están adornando la venera del ábside y el friso que rodea la capilla. Cierra el recinto de esta capilla una magnífica verja de hierro, que fue diseñada por Sebastián van der Bosch, el ingeniero flamenco que estaba en Sevilla en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta verja la costeó el rey Carlos III y fue colocada aquí en 1773. En el remate vemos una imagen de San Fernando a caballo, recibiendo las llaves de la ciudad de manos de Axafat, el último cadí moro, y que es obra de Jerónimo Roldán, según el historiador José Gestoso. En la escena aparece un tercer personaje que, bueno, pues no se sabe a ciencia cierta quién es, pero se le identifica comúnmente con San Hermenegildo. En cuanto a la planta de la capilla, nos encontramos que es de planta rectangular y que está cerrada en la cabecera por 3 semicírculos que sobresalen desde el exterior, siendo mayor el que está en el centro, en el que se situaría el retablo mayor, y los semicírculos laterales son más pequeños y se intuye que corresponderían a la cabecera de unas ficticias naves laterales, a las que se accede a través de arcos rebajados rematados por tribunas y que dan acceso a unos espacios concretos. A la izquierda encontraríamos una sacristía y a la derecha un lugar que sería el coro de capellanes reales. Cubre la capilla una bóveda de media naranja que estamos viendo aquí. Está apoyada sobre pechinas y adornada en su interior con casetones decorados con multitud de cabezas de reyes esculpidas, con bustos y con numerosos angelotes. Todo el conjunto, bueno, pues veis que lo remata una linterna. Esta linterna la reparó Sebastián van der Bosch porque sufrió bastante con el terremoto de Lisboa de 1755. En la zona frontal, como cobijando el presbiterio, termina la cubierta en forma de una gran concha, en la que se muestra un impresionante despliegue de ángeles que están tallados asimismo en alto relieve. El centro de este espacio lo ocupa el altar y trono en el que se venera a la Virgen de los Reyes y que está flanqueado a ambos lados por unas esculturas que están en unas hornacinas y que representan en la parte superior a los 4 evangelistas y por debajo los apóstoles San Pedro y San Pablo. A los lados de estos, los obispos San Isidoro y San Leandro y Santa Justa y Rufina. El autor de todas estas figuras es Diego de Pesquera y están fechadas entre 1571 y 1574. El retablo de la Virgen, en cambio, está fechado casi 70 años después, entre 1643 y 1649. Y fue su autor el escultor Luis Ortiz de Vargas. En la hornacina principal de este retablo y bajo el dosel de plata es donde se ubica la Virgen de los Reyes, que recibe culto en este altar. Esta es una imagen del siglo XIII que tiene el niño sobre sus rodillas. Son góticas, probablemente sean de un taller francés o de una escuela castellana con bastante influencia francesa. Se considera que es una talla, todas las que son así se consideran tallas fernandinas, y en su interior tiene un mecanismo de madera que le permitía en época mover la cabeza y las manos. Es decir, vamos, ya no se utiliza porque, bueno, parecía que podía quitar la fe, ¿no? Que era como una muñeca articulada. Sobre el origen de esta imagen hay diferentes teorías o leyendas incluso, ¿no? Hay una de ellas que dice que fue un regalo que San Luis, rey de Francia, le hace a su primo, San Fernando,
y de ahí la procedencia francesa. Esta procedencia francesa se quiere ratificar en los zapatitos que presenta la imagen, ¿no? Que son de cabritilla blanca, que le cubren los pies y que están fechados en el siglo XIII, en los que aparece la palabra amor y figuran las flores de lis, como sabemos, símbolo de la corona francesa, de los Borbones. Otra leyenda cuenta que un día aparecieron en la corte de Sevilla 3 jóvenes con apariencia francesa que hablaron con el rey y le dijeron que eran artistas y que se ponían a su disposición. Entonces el rey le cuenta el sueño que tuvo antes de conquistar Sevilla, antes de entrar en Sevilla, ¿no? Y la intención de conseguir una imagen lo más parecida posible a la de su sueño. Los 3 artistas le confirman que sí, que pueden hacerlo, pero que necesitan una sala grande, completamente cerrada y poder trabajar sin interrupciones. Lo hacen así y a los 3 días alguien del servicio, curioso, pues se asoma por la cerradura y no distingue, no ve a los 3 artistas, pero sí ve una figura en el centro. Avisan al monarca, se abre la sala y aparece allí la imagen que él había soñado, vestida igual que en sus sueños, sonriendo y con el niño en brazos. Los 3 jóvenes, por supuesto, no estaban. Entonces se pensó que eran 3 ángeles que habían bajado del cielo para manifestar el deseo del rey de venerar a aquella imagen. Con esta misma vocación, como Virgen de los Reyes, hay otras 4 imágenes en Sevilla. Una que está en el monasterio de San Clemente, otra que está en El Salvador, que es la de la Hermandad de los Sastres, y otra que es la Virgen de las Aguas, y esta de la Catedral. Fue esta Virgen de los Reyes de la Catedral la primera imagen coronada canónicamente en Andalucía en 1904 y posteriormente, en 1946, el 15 de agosto, día de su festividad, fue proclamada por el Papa Pío XII patrona de la ciudad y de la archidiócesis hispalense. Delante de la Virgen nos encontramos con un frente de plata que está fechado en 1719 y es obra de Juan Laureano de Pina. El frontal de la peana de jaspe sobre la que se expone la urna con el cuerpo de San Fernando también es de plata y es realizado por Villaviciosa y Resiente, que son plateros. Toda esta peana está adornada con abundantes motivos vegetales y con una serie de escenas y símbolos que muestran las virtudes del difunto rey, la apoteosis de los reyes hispanos. Esta obra está considerada una obra cumbre de la orfebrería barroca sevillana, como hemos dicho, de finales del 17, principios del 18, una vez que el rey Fernando III fue canonizado santo, ya sabemos que fue en 1671. Todos lo sabemos, pero bueno, no está de más recordarlo, que cada 30 de mayo, día de la festividad del Rey Santo, pues se abre la urna de plata con el cuerpo incorrupto y se le puede contemplar. En cuanto a los muros laterales, aquí estamos viendo al lado derecho, ¿no?, el sepulcro de Beatriz de Suabia. Este es una obra de Juan Luis Vasallo, fechada en 1948, es decir, es del siglo XX. Y avanzando hacia la cabecera, pues nos encontramos la sillería de coro y fasistol que dijimos para los capellanes, además de un retablo que es obra de Luis de Figueroa y que está presidido por un San Antonio de Padua. Al lado opuesto nos encontramos con el sepulcro de Alfonso X el Sabio, lo estamos viendo aquí ya, que también está fechado en 1948 y que lo realizaron Antonio Cano y Carmen Jiménez.
Avanzando hacia la cabecera, nos encontraremos por debajo del arco rebajado aquella capillita que da acceso a la sacristía y que tiene un retablo cuyo autor es Juan de Torres y que está fechado en 1648. Lo más característico de este retablo es un eceomo que es obra de Francisco Terrilli. Por encima del arco rebajado, en la tribuna que hablábamos anteriormente, encontramos un órgano neoclásico, obra de Antonio Tincalbete, y que está fechado en 1807. Funciona. Como hemos visto, estos sepulcros son bastante recientes, son del siglo XX y corresponden pues a la última remodelación de la capilla. El resto de aquí estamos viendo personajes reales que están enterrados aquí. La cripta se encuentran justo en la cripta. Y estos del altar mayor de la capilla. Pedro I, María de Padilla, pues, como estáis viendo, el infante Don Fadrique, Panteón Real. El infante Don Juan, vemos la decoración del techo, Don Alfonso, es bastante interesante, etcétera. Desgraciadamente la cripta no hablar de las vidrieras. Hay varias vidrieras que se abren sobre esta capilla real. Las primeras, digamos que son las que realizó Arnau de Flandes y que representan a los 4 evangelistas o a Jesús con la cruz a cuesta camino del Calvario. Hay otro tipo de vidrieras que están en el interior y que son como las que estamos viendo aquí. Representan escudos reales, como corresponde al lugar que era, bueno, pues Panteón Real, digámoslo así. Estas vidrieras están fechadas en 1574 y su autor es Vicente Menardo. Han sufrido bastantes restauraciones y su estado de conservación actualmente, gracias a todo ello, es perfecto. Y hasta aquí nuestro recorrido por la Capilla Real. Como en las anteriores entregas se nos han quedado cosas en el tintero, pero bueno, ya tendremos ocasión de descubrirlas en la visita que hagamos presencial. Hasta luego.